Bienvenidos a una nueva edición del Límite 24. Hay historias que se van conociendo, aun cuando han pasado muchísimos años. Historias que se conocen, por supuesto, por sus protagonistas, por las familias, por los más cercanos, pero muchas veces el gran público, si querés, el que llega a través de los medios de comunicación, no tienen tan en claro algunas cosas que pasaron. Lo que pasó, por ejemplo, una noche del 23 de octubre de 1976, plena dictadura, plena locura de la dictadura, con equipos de inteligencia, con grupos de operaciones, secuestrando gente, llevándose de todo, chicos, grandes. Nos quedaba siempre en la retina, para los que somos de la región, lo que había sido el caso del Negrito Avellaneda, un trabajo de operación de inteligencia militar que fue a buscar al padre y como lo encontró se llevó al hijo. Pero cuando además uno tiene la cercanía con la información y con la gente, redescubre lo que fue los desaparecidos en la ciudad de Vicente López, chicos de una escuela secundaria. La historia, te decía, cuenta que un 23 de octubre a la noche se llevaron a 4, quisieron llevarse a una quinta, que era una chica que no estaba en la casa, pero que tiempo después se encargaron de ir a buscarla al sur de la Argentina. La historia también va a decir que una semana antes, en las escuelas, no solo en la ciudad de Vicente López, porque esto también pasó en el comercial Vicente López, y está mal hablar de uno mismo, pero yo era alumno de esa escuela y sabíamos que venían agentes de inteligencia a preguntarle a los rectores, a los directores de las escuelas sobre los chicos. Chicos de escuela secundaria. Te insisto con esto, tener claro, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, chicos de escuela secundaria. Se los llevaron. Fueron desaparecidos, la escuela fue pasando a través de generaciones y en la primavera de la democracia, allá por el año 84, un par de chicos reflotaron esta historia junto con sus compañeros y dijeron tenemos que hacer algo al respecto. Pasaron muchos años para que esa idea de che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para tenerlos presentes? ¿Qué hacemos para que más gente sepa lo que pasó en nuestra escuela? ¿Qué hacemos para que se conozcan más los nombres de estos chicos que fueron desaparecidos? Te decía, pasaron muchos años y llegó el momento de poder llevarlo adelante a través de una película, a través de un documental. De esto vamos a estar hablando, de la historia de estos chicos, de lo que fue este escenario negro a través de esta dictadura violenta y terrible que tuvimos en la Argentina, en el Nacional Vicente López, y lo que es hoy este sueño realizado y llevado adelante por un par de exalumnos que hoy ya no son alumnos, son adultos, pero que con el paso del tiempo pudieron consolidar la idea de contar una vez más esa historia, contar quiénes fueron sus compañeros en otras épocas, pero compañeros al fin, y de esto vamos a estar hablando. De este 23 de octubre, de esta historia de los chicos del Vicente López. Dale. Cuando los chicos desaparecieron, nosotros estábamos de viaje de egresados. Y yo en lo personal, digamos, tengo ahí un bloqueo. De lo único que me acuerdo es de la imagen de un banco vacío. El 23 al mediodía vuelvo a pararme en la puerta de la escuela, como siempre, ¿no? A esperar a Irene. Y recuerdo que una compañera de la división sale mucho más rápido que todo el grupo a buscarme a mí, a avisarme. Se la llevaron a las chicas. Reconstruyendo, ahora que todos somos grandes, estamos seguros que hubo algún tipo de información que salió de la escuela. Como que te llamaban tipo confesionario, tipo a charlar amablemente, te hacían pasar para ver si podías brindar información de otros compañeros.
ahí estábamos viendo algunos de los protagonistas de la época y está con nosotros uno de ellos, Oscar periodista además, colega de la zona, docente y por esa época también muy cercano al Nacional Vicente López. Oscar, gracias primero por venir y por acercarnos un poquito. Hoy te vemos en el documental. Nosotros ahí tenemos exalumnos. Yo tenía la idea que eras exalumno. Vos en realidad no eres exalumno. No, yo ya en el 76 había egresado de mi escuela. Ajá. Estaba empezando mi profesorado de historia, pero estaba muy cercano porque había empezado a noviar con uno de las chicas de ahí del Nacional, y entonces iba todos los días al Nacional y me relacioné con los grupos. ¿Vos qué edad tenías entonces en ese momento? Y ya tenía 18. Y cuando empieza a aparecer, tenías un poco de conciencia de lo que era la dictadura, lo que estaba pasando a partir de ese 24 de marzo del 76, lo que pasaba en las escuelas. ¿Tenías ya alguna idea? ¿Habías escuchado algo? No, en relación con las escuelas muy poco, pero sí con respecto a lo que venía sucediendo cotidianamente a partir del 24 de marzo. Sí, de hecho en la vida cotidiana yo estudiaba de noche, nos afectaba permanentemente, teníamos ciertos cuidados de no llevar libros, todas las noches teníamos cacheos en retiro, todas las noches teníamos algún tipo de percepción de la vigencia del poder coercitivo sobre las personas, ¿no? Sí, ¿y qué recuerdos tenés del Nacional Vicente López de esa época, ¿no? Ahí estaba tu novia de entonces, sus compañeros, eran chicos movilizados, eran chicos que iban para adelante. ¿Cómo era ese grupo? Bueno, yo puedo hacer el contraste entre mi secundaria, que fue una secundaria un poco más formal, aunque era una escuela también pública, era el Comercial de San Isidro y el Nacional de Vicente López. Digamos, el contraste era enorme, sí. Cuando yo entré por primera vez al Nacional para hacer una actividad educativa el año anterior. O sea que nos convoca mi escuela, nos lleva a esa escuela. Y entramos ahí y fue como entrar, qué sé yo, imagínate entrar a un recital de rock, ¿sí?, en una escuela. O sea, la impresión que te daba era que ahí se vivía de otra manera la escolaridad. En mi escuela era un poco más rígida, digamos, ¿no? ¿Vos sabés aún en esa época, en los 70, ¿no? Sí, y vos sabés que cuando estos grupos de tarea, estos grupos de inteligencia iban a las escuelas, y esto lo sé porque alguna vez lo he charlado, después vamos a hablar de otros protagonistas, pero charlando con Graciela, con Fernández Mejide, su hijo fue uno de los chicos desaparecidos esa noche del 23, me contaba que los grupos de inteligencia iban, y cuando fueron a la Nacional Vicente López, lo que le preguntaban tenía que ver con antecedentes de los padres. O sea, la información venía desde los 70. Ellos decían, si el papá en los 70 hizo tal cosa, el hijo, ¿qué está haciendo? Sí. En este caso en particular había, digamos, del grupo que militaba dentro de la Juventud Guevarista, que era un grupo estudiantil de todas maneras. Había familias que tenían algún tipo de participación política y había familias dentro de los compañeros y las compañeras que militaban en la JG que no tenían ningún tipo de participación política. Yo te diría que... Claro, pero ¿sabes por qué te lo referenciaba? La gran mayoría te diría que no. Claro. Y esto explica mucho el desconcierto que tuvieron los padres cuando se enfrentaron a la primera situación, que fue el operativo de secuestro, ¿no? Claro, pero digo, era un poco te lo hago esto como ejemplo, recordaba esta charla con Graciela, porque de alguna manera te mostraba la mentalidad de los tipos. O sea, a ver, si el papá en algún momento fue militante político del peronismo, del reguelismo en los 70, ¿qué está haciendo el hijo hoy? Digo, la concepción de los tipos era que esto casi se transmite vía sanguínea, ¿no? Era una cosa muy loca. Pero para los tipos era un elemento de investigación válido. Sí, seguro. Usa antecedentes más, seguro, sí. Mira, quiero compartir con vos más testimonios que están en este documental y que de alguna manera van reflejando lo que pasó. ¿Lo vemos acá? Dale, ponelo. Me emociona ver este patio, ver las caras de los chicos. Y acá había un rector bastante
facho, como decimos modernamente, que se llamaba De Luca, doctor De Luca, y que me amenazó de muerte en nuestras oficinas. ¿Por qué delito? Porque yo estaba organizando junto a otros chicos una comisión pro centro de estudiantes, ni siquiera un centro, era pro centro, era una cosa medio vaga, para defender las reivindicaciones, no sé, que estén mejor pintados los lugares, que los baños funcionen. No era gran cosa lo que pedíamos. La verdad que es todo un viaje en el tiempo, volver al colegio, y bueno, y emocionante volver en estas circunstancias, en este acto por la memoria de los 15 estudiantes desaparecidos del colegio, que si bien son de una generación anterior a la mía, nosotros que yo cursé acá los primeros años de la democracia y que también hicimos todo un movimiento desde el centro de estudiantes para recuperar la historia del colegio y de sus desaparecidos. La verdad que me parece que es súper positivo que los chicos hoy puedan también saber cuál es la historia y qué otras cosas pasaron entre estas paredes. Estas fueron algunas actividades que se fueron dando recientemente, digo, esto no fue hace tanto. ¿Y cómo nace esta idea, Oscar? Porque vos contabas, tuviste cercanía con los alumnos, después fuiste docente en un momento nacional Vicente López, y de alguna manera junto con otros docentes también empujaban estas actividades. ¿De qué se trataban? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, mira, diría, en primer lugar, lo que recuerda ahí Soledad Villamil fue los primeros actos que se hicieron en el Nacional de Vicente López, que fueron realmente muy tempranos, en una época en donde no había mucha actividad en las instituciones escolares de este tipo, ¿no? O sea que en ese sentido el Vicente López fue como uno de los primeros, si no el primero. De hecho yo era profesor. En esa época todavía tenía un cargo suplente, sé que estuve muy poco tiempo, estuve año y pico en ese cargo, y de alguna manera participé junto con el Centro de Estudiantes en la organización de ese acto. Te doy un detalle, no se sabía qué hacer, o sea, no había antecedentes en las autoridades escolares sobre qué hacer con un acto de este tipo. De tal manera que tuvo que llegar una autorización del Ministerio de Educación de Nación, en esa época dependíamos de Nación, para autorizar el acto. Eso llegó a último momento, porque no había, digamos, una idea de que esta actividad podía hacerse en una escuela, ¿sí? Y en ese acto, por primera vez, vos tenés en cuenta que es el periodo en donde se había proyectado ya en Canal 13 el corto, el programa Nunca Más, ¿sí? El primer, que sería el informe de la CONADE, pero el programa, ¿no? Donde justamente había hablado el padre de Fernández Meijide, Enrique, en ese programa, hablando justamente de la desaparición de su hijo. Así que eso también tuvo un impacto para nosotros y bueno, lo convocamos y vino también a hablar a la escuela, y vinieron, bueno, dirigentes de distintos espacios, de derechos humanos, Augusto Conte, Horacio Ravena, ese acto del 84, ¿no? Oscar, digo, vos tuviste la posibilidad, como decía antes, ¿no?, de la cercanía de alumnos de esa época, después como docente. ¿Qué te pasó, digo, cuando pasaron los años y te encontrabas con otras generaciones que por ahí ni siquiera los habían conocido, digo, por una cuestión generacional, que solamente conocían esto, como se decía antes, de oídas, ¿no? Como dicen los abogados, lo escuché, me contaron, es como que una historia que fue pasando de boca a boca. ¿Qué le pasa a los chicos hoy? ¿Qué les pasa en este momento? Bueno, pasan varias cosas, ¿no? En primer lugar, acá hay un tema que está muy asociado a la noción que vincula con la noche de los lápices, ¿no? O sea, que es una fecha, digamos, la historia de los estudiantes secundarios está mucho más formalizada, tanto en el ámbito educativo como en la sociedad, ¿no? Está muy vinculada a esto. Contarles esta historia te aproxima a una historia parecida a la noche de los lápices en tu espacio. Esto es lo primero que sucede. O sea, hay un vínculo establecido previo, trabajado previo a partir de este caso emblemático, ¿no?, en la historia argentina reciente. Sí, el caso de Eduardo Muñiz, las hermanas María y Leonora Zimmerman, Pablo Fernández Meijide, el hijo de Graciela, y después el caso de Leticia Beraldi, ¿no?, que es un caso también, a ver, la fueron a buscar esa noche, como no la encontraron, se tomaron el tiempo, los padres sabían,
que podía pasar algo, la llevan al sur y un grupo de tareas la va a buscar al sur. Digo, ¿había un ensañamiento con chicos de secundaria? Digo, ¿recorrieron la Argentina para buscarla? Sí, en ese caso los datos que tenemos son de que suponemos de que hubo algún tipo de información que surgió desde Chipoleti, donde estaba estudiando Leticia, que llevó a que inteligencia vaya a investigar por qué está esta chica ahí. Y una complicidad por ahí de alguna autoridad en su momento también, de algún docente, ¿no? Seguro en la noche del 23, seguro. Seguro. Pero hay otros dos casos más de estudiantes secundarios de ese mismo año, del mismo grupo de compañeros y compañeras que habían militado, porque ya no militaban más en esta agrupación estudiantil, que una es el caso de Liliana Caimi. Liliana Caimi es secuestrada en Martínez con su pareja. Ella estaba embarazada de 5 meses y su suegra es una de las fundadoras de Abuelas. Y ahí estamos buscando un nieto. Qué increíble, qué increíble. Y además hay otro caso anterior que es de Gerardo Serson, que es un chico secundario, que es secuestrado el 2 de abril del 76 en su casa en Carapachay, junto con su hermana, y cuyos cuerpos aparecen a la vera de la Panamericana en Bancalari. Oscar, tengo que hacer una pausa. Quiero agradecerte que hayas venido, porque en un ratito después de la pausa, primero gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Después de la pausa vamos a charlar con el realizador, que junto con otros dos llevaron adelante este proyecto de un documental, para contar la historia, para que las nuevas generaciones sepan de qué se trata y para escuchar testimonios. Vamos a la pausa y después, bueno, cómo se llevó adelante este octubre 23, una historia de estudiantes secundarios. Dale.